Bueno, tenemos pues ahora el planteamiento del mismo ejercicio del cubo, donde los valores de resistencia serán muy iguales. Hicimos en el video anterior una pequeña introducción con respecto a las características de las terminales que tenemos entre este punto y este punto, y que pueden ser las terminales que vamos a elegir para nuestro ejercicio. Que yo puedo tener esta una la A, y puede ser esta la A, B, C, D, E, F, G y la H. Entonces las terminales entre la A y G es la que vamos a determinar nuestro voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos aquí nuestro circuito, es forma experimental, donde estamos aplicándole nosotros ahora al circuito 15 volts. Aquí tenemos las características de la tensión aplicada, 15 volts, y tendremos la corriente que nos está consumiendo de 0.5657. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Nosotros tendremos pues que las características de la resistencia medida como vimos son 26.6, la resistencia aplicando la ley de Ohm nos da 26.31, y la teórica pues lógico, si nosotros ya resolvimos el circuito como hicimos el planteamiento, la resistencia equivalente teórica entre esas dos terminales es de 3/4 de la resistencia, por lo tanto el valor nos va a dar 24.75, que están muy próximos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora vamos a medir nosotros las tensiones en cada una de las resistencias. Aquí la tensión B1, que es la que tenemos en este circuito, que la denotamos aquí con esta acción, que aquí tengo 7.57, la B2 7.55, por lo tanto el voltaje entre este más este me va a dar la ley de Kirchhoff de tensiones, que es el voltaje aplicado de 15 volts, ¿sí? Entonces estamos comprobando aquí la ley de Kirchhoff de tensiones. Tengo la fuente de tensión, en este caso de 15 volts, ¿sí? Y así tenemos nosotros la tensión B4, ¿sí? La B4 y la B5. La B4 la tenemos determinada aquí, la B4 entre este punto, y la B3 es 7.54, entonces nos da los 15 volts de este lado, los 15 volts de esto más esto me da los 15 volts, y la ley de Kirchhoff de tensión. Si así tengo la B5, la B6, ¿sí? Del circuito, y la B8, y así mismo la B9 de cada uno de ellos, que nosotros la medimos con el voltmetro. Aquí vamos a ver una lectura. Aquí tengo este voltmetro que lo vamos a tener para más comprobar uno de sus valores. Y yo tengo que el voltaje, sí, el B1, que es entre las terminales, el B1 sería entre este punto y este punto, que nos da 7.7 y fracción, que es lo que tenemos denotado ahí. Por lo tanto, aquí estamos comprobando ya las características experimentales de este tipo de acciones. Por lo tanto, sí, ya estamos comprobando experimentalmente las tensiones en cada una de las resistencias del circuito. Ahora no nos resta más que hacer las características, sí, de cómo obtuvimos esta expresión. Vamos nosotros a deducir primeramente. Dejamos al final del video anterior que la resistencia, sí, teórica que debemos llegar a nuestro circuito es de 3/4 de R. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que vamos ahorita a demostrar. Entonces, ahora, donde dejamos el ejercicio, el video anterior, llegamos nosotros que de todo este circuito cubo, como tengo sus mismos valores de resistencia, llegamos a un circuito equivalente entre las terminales AG, donde quiero conocer la resistencia total, y llegamos nosotros a que tenemos 3 medios de las resistencias porque todas son iguales. Por lo tanto, ahora vamos nosotros a ver la resistencia total del circuito. Por lo tanto, nosotros vamos a transformar ese tipo de delta a un circuito pi, y nos queda el circuito de esta manera, donde yo necesito determinar la resistencia, que voy a transformar este circuito delta a un circuito T. Por lo tanto, yo tengo que la RA de la transformación la voy a tener con el producto sobre la suma, y me da un valor que RA es igual a 1/2 de R. Asimismo RB y asimismo RC. Por lo tanto, ya tengo las resistencias equivalentes. Por lo tanto, tengo esas
esta resistencia en paralelo, estas dos resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, ahora el circuito, resumiendo el circuito, aquí volviendo, tenemos lo que mencionaba anteriormente, la secuencia, y tenemos ya un circuito equivalente donde tengo dos ramas en paralelo con respecto a esta rama entre las terminales de la resistencia. Por lo tanto, hay que hacer esta paralela a una resistencia equivalente, aquí le llamo una resistencia equivalente 1, ¿sí? Y aquí tendremos aquí la otra resistencia equivalente 2 para poder tener este circuito. Por lo tanto, tendremos nosotros, borramos esta parte y vamos a determinar la resistencia equivalente 1. Entonces, continuando haciendo la secuencia de este paralelo, yo tengo la resistencia equivalente 1 es el producto sobre la suma, y esta resistencia equivalente nos da un valor de 3 octavos. Por lo tanto, la resistencia equivalente también de esta rama, pues como tiene las mismas características, los mismos valores, tengo que se le quite también que es 3 octavos. Por lo tanto, la resistencia total es la suma por estar en serie estas dos ramas, y tenemos que se está demostrando que la resistencia equivalente del circuito entre esas terminales A, G, es de 3/4 el valor de la resistencia. Vuelvo a continuar cuando el caso de las resistencias sean iguales. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener que las resistencias sean diferentes, y aquí tenemos que la resistencia R en este circuito, la resistencia R es de 33 ohm, lo que estamos demostrando ahorita nosotros desde el punto de vista experimental. Y aquí tengo nuestro cubo. Ahí está el cubo definido y las características de los elementos. Por lo tanto, ahí está comprobado el circuito. Ahora lo que nos falta es ver cómo llegamos a este circuito equivalente, a este circuito pi y a este circuito T. Vamos a ver cómo vamos a ir reduciendo, ir haciendo las transformaciones de este circuito cubo para llegar a este circuito equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está demostrado que entre esas terminales es de 3/4 sin usar algún otro tipo de artificios, ni considerando que es un puente balanceado, que el cubo hay que aplastarlo. No, yo estoy trabajando sobre el circuito original del cubo, ¿sí? Donde podemos ver nosotros el valores de igual resistencias, y yo llego a demostrar esa característica. Y así también sería en los demás. Lógico, ¿qué es lo que sucede? Aquí este circuito hay que irlo transformando para llegar y respetar las terminales donde quiero conocer yo la resistencia. Lo mismo sería si queremos conocer la resistencia ya no en este elemento, sino que será la resistencia tal vez entre este punto o en cualquiera de otros elementos, o ya sea también la resistencia entre este punto y este punto, ¿sí? Sería lo mismo, haciendo la misma lógica de las transformaciones. Y vamos a hacer ejercicios con resistencias de diferente valor. Y aquí queda demostrado hasta ahorita esta segunda parte del ejercicio. Lógico, nos hace falta, vuelvo a insistir, a cómo llegué de este cubo a este circuito equivalente. Ese es el detalle. Esa es la complicación del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí es laborioso, es largo el detalle, pero sí, el pizarrón aquí no me alcanza a poder ver esas características. Lo veremos la siguiente semana, porque ya tengo pizarrón en la escuela mucho más grande para poder ver paso por paso la secuencia de llegar a este punto, a este otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está nuestro circuito, y esperemos que los suscriptores sí se interesen en este circuito. Quiero ser claro, este circuito cubo no es un circuito en un mismo plano, sino es un circuito no planar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, y vamos a determinar también, a comprobar los valores de tensiones que hicimos experimentalmente, aplicando, por lógica, el análisis. En este caso, aplicaremos el análisis de nodos. ¿Ok? Bueno, esperemos que los suscriptores cada vez se interesen más en la secuencia de estos ejercicios, y este es un grado de complicación ya del lado de extremo, ¿sí? De ultra secreta la solución. Pero ahí está el planteamiento. ¿Ok? Bueno, continuaremos.